Vamos a hablar en el tema 13 de la familia Enterobacteriaceae. Esta es una familia bastante amplia, involucra aproximadamente unos 50 especies o 50 géneros, perdón, de las cuales más o menos hay 150 especies. 25 especies tienen importancia porque son patógenos en el humano. De ello, pues tienen ciertas características importantes que son bacilos gram negativos, oxidasa negativos, reducen los nitratos a nitritos y tienen la capacidad de fermentar la glucosa. Son tres características importantes que diferencian esta familia de otro tipo de bacilos gram negativos que lo vamos a ver más adelante. Estos géneros se han clasificado además por las propiedades bioquímicas, la estructura antigénica, la hibridación ADN-ADN y la secuenciación de ARN16S. Son aeróbicos, catalasa positivos, o anaeróbicos facultativos, no esporulados con extremos redondeados, oblicuos, se encuentran ampliamente distribuidos en toda la naturaleza y son generadores de procesos como bacteremias, infecciones del tracto urinario, infecciones intestinales o infecciones desde el punto de vista oportunista. No son exigentes, pueden crecer en medios selectivos como el agar macoinque, donde son capaces en algunas especies de fermentar la lactosa, que eso hace la característica. En este caso, por ejemplo, tenemos Citrobacter, tenemos Serratia, Klebsiella, Enterobacter y Escherichia coli. Ya que ellos no fermentadores de lactosa, tenemos Shigella, Salmonella y Proteus. Además, también tienen la capacidad de metabolizar sales de bilis. En este caso tenemos para diferenciar Shigella y Salmonella. Algunos, la mayoría de ellos son móviles y otros que son inmóviles, como en el caso de Shigella, Klebsiella y Yersinia, que puede utilizar la regla memotécnica de Jessica, es decir, Yersinia, Shigella y Klebsiella. Fermentan la glucosa, en el caso tenemos lactosa positiva como Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Citrobacter, y las que son lactosa negativa serían Salmonella, Shigella y Proteus. Esto dan, por supuesto, colonias rosadas. Reducen los nitratos a nitritos y carecen de indofenol oxidasa, por lo tanto son oxidasa negativos, importante eso, y la mayoría pues son catalasa positivos. Desde el punto de vista antigénico pues presentan las características típicas de las bacterias gram negativas, con una membrana externa que contiene componentes proteicos importantes, entre los que destacan la presencia del lipopolisacárido, que es una endotoxina con una proteína A y un oligosacárido O, la presencia de algunos elementos como flagelos, en el caso sobre todo que le dan la movilidad, y otros elementos como la presencia, por ejemplo, de fibrias, lipoproteínas y la presencia, por ejemplo, de algunos elementos de adhesión. El lipopolisacárido es el componente endotóxico de las bacterias, es el principal antígeno en superficie y está formado por tres componentes: un polisacárido, un polisacárido central y un lípido A. El polisacárido nos sirve para la identificación antigénica de la especie, y el lípido A es el componente endotóxico per se, es el que va a desencadenar una serie de cascadas con la activación del sistema inmunitario, produciendo un gran proceso de tipo inflamatorio. Las bacterias o la enterobacteria se pueden clasificar además de acuerdo a la presencia de los antígenos somáticos O, que son característicos de la familia, determinan los grupos serológicos y se han identificado más o menos unas 150 tipos. Están formados por polisacáridos, son termoestables, y el antígeno específico para cada uno de los géneros. Tenemos el antígeno K, que es el antígeno capsular, que son solamente aquellas enterobacterias con cápsula, como el caso de Klebsiella o Escherichia coli, son termolábiles. Esto es importante porque para diferenciar, por ejemplo, el antígeno se someten a calor para eliminar, vamos a decir, el componente termolábil del antígeno K, ya que esto puede interferir en la determinación del antígeno O somático. Actúa realmente como adhesina y tiene un papel importante en la virulencia. El antígeno M son antígenos de cubierta y el antígeno B, que son antígenos somáticos externos. Y además tenemos los antígenos H, que son flagelos de las cepas móviles. Hay más de 50 tipos de este tipo, por supuesto, constituidos realmente por flagelina. Y el antígeno F, que es las fimbres o filons que permiten su clasificación. Desde el punto de vista patogénico y factor de virulencia, tenemos la cápsula, que proporciona propiedades antifagocíticas, los filis
Tenemos varios tipos, los tipos 1 que son generalmente receptores de manosa, tenemos bacteriocinas que son colincinas en la Escherichia coli, y tenemos dos tipos de toxina, la endotoxina que ya dijimos que es el lipopolisacárido, que es el lípido A de los gram negativos y produce los síntomas clínicos por el gran proceso inflamatorio que desencadena, y las enterotoxinas que afectan al aparato gastrointestinal, que pueden producir diarrea. Las más conocidas son las de Escherichia coli, las de Salmonella y las de Shigella. La toxicidad mediada por toxinas generalmente puede generar procesos inflamatorios importantes, con fiebre que puede llegar a los 40 grados centígrados, leucopenia, activación de complemento, trombocitopenia, coagulación intraocular diseminada, disminución de la circulación periférica que puede desencadenar procesos de falla orgánica multisistémica. Las enterotoxinas, que son otras toxinas, son toxinas termoestables que aumentan la activación cíclica de la guanil adenilato silasa, o termolábiles como la toxina AB, que cataliza la ribosilación de las proteínas reguladoras de la adenilato ciclasa. De estas toxinas pues ya hablamos un poco cuando hablamos de Corynebacterium. Otros factores de virulencia asociados con la familia de enterobacterias serían los sistemas de secreción tipo 3, que son unos sistemas que se caracterizan por la presencia de la generación de una especie de jeringa compuesta por más de 20 proteínas, donde se van a introducir todos los componentes desde el punto de vista patogénicos que contiene la bacteria, para poder lograr la supervivencia dentro de la célula y por supuesto la diseminación a los órganos continuos. Los secuestros de factores de crecimiento, que es la presencia de cidóforos, que ayudan o compiten con proteínas fijadoras de hierro como la hemoglobina y la biolina, para poder captar el hierro, que es importantísimo en su proceso metabólico. Resistencia a la acción de los bactericidas del suero mediante la presencia de las cápsulas, y resistencia a los antimicrobianos mediante la presencia de enzimas llamadas beta-lactamasas, y eso hace, o otros mecanismos de resistencia como la presencia de alteraciones en las porinas, bombas de flujo, que eso pues hace que desde el punto de vista clínico haya una gran variabilidad de determinantes de especies de acuerdo pues al proceso de generación de resistencia bacteriana. La de mayor frecuencia, ya dijimos, Citrobacter freud, Enterobacter, Escherichia coli, Klebsiella, Morganella, Proteo, Salmonella, Serratia, Shigella y Yersinia. Dentro de la más importante, Escherichia coli es una de las enterobacterias más involucradas en procesos patogénicos en el hombre. Generalmente habita el tracto gastrointestinal, suelo, agua y vegetación, y las características típicas que tiene la capacidad de fermentar la lactosa. Por lo tanto, en la siembra del cultivo de macoine va a dar una reacción positiva. Y la glucosa son citratos negativos, oxidarse nitratos negativos, indol positivos, y son móviles por flagelos perítricos. De esto tenemos diferentes tipos de Escherichia coli patógenas, que va a depender por supuesto de la generación de cierto tipo de elementos. Entre esos tenemos Escherichia coli enterotoxigénica, Escherichia coli enteropatógena, Escherichia coli enteroagregante, Escherichia coli enterohemorrágica, la Escherichia coli enteroinvasiva. Entre la Escherichia coli enterotoxigénica tenemos la presencia de antígenos de factor de colonización y la presencia de zootoxinas termolábiles y toxinas termoestables. El Escherichia coli enteropatógena es la formación de pilis y la formación de intiminas. El Escherichia coli enteroagregante, la formación de fibras, y tenemos una generación de una toxina termoestable enteroagregante, que es una toxina codificada por plásmidos. Tenemos además la Escherichia coli enterohemorrágica, que produce toxinas tipo Chiga. De eso tenemos Chiga 1 y Chiga 2, y la Escherichia coli enteroinvasiva, que produce una hemolicina. Estas realmente son las Escherichia coli patógenas al hombre. Y aquí están más o menos las causantes de diferentes patologías, de acuerdo. Entonces la Escherichia coli enterotoxigénica va a producir la famosa diarrea del viajero, y está mediada por enterotoxina. La Escherichia coli enteropatógena produce diarrea infantil, generalmente acuosa, y está dada por adherencia y destrucción. La Escherichia coli enteroagregante va a producir diarrea infantil, está dada por la presencia de adherencia. Ya dijimos que la presencia de una enterotoxina. La Escherichia coli enterohemorrágica va a producir una colitis hemorrágica, y está dada por una verotoxina, que es una toxina tipo Chiga. Y la Escherichia coli enteroinvasiva, que va a producir una diarrea seguido por un cuadro disentérico que produce invasión y destrucción de células del colon. Entre las otras enterobacterias importantes tenemos Salmonella. De eso tenemos dos especies, Bongori y entérica, y dentro de la entérica tenemos diferentes tipos de cerobares, y entre los cerobares pues tenemos Salmonella entérica cerobar
para Tifi tifi. Por eso es que hoy cuando hablamos de Salmonella tifi no es que es una especie, en realidad es Salmonella entérica Cerobat tifi, solo que para tratar de hacer esto un poquito más fácil a la hora de denominar la especie, pues simplemente le denominamos Salmonella tifi, pero recuerde que es Salmonella entérica Cerobat tifi. El hábitat generalmente el intestino de pacientes portadores de colonización, vesícula biliar, son lactosa negativos, son móviles y tienen la capacidad de producción de azufre, por lo tanto existen pruebas para determinar la presencia de este componente. Son causantes de enfermedad intestinal entérica hasta la presencia de fiebre tifoidea y salmonela. Dentro de la patogenia, pues simplemente hay una colonización por vía oral hacia la vía linfática, luego el intestino delgado, hay multiplicación de las células M y esto luego va a generar una bacteremia que va a involucrar diferentes órganos de la economía como hígado, vaso, hueso y corazón, hasta generar un proceso mucho más severo de una coagulación intravascular diseminada o simplemente desencadenar simplemente un proceso de convalescencia. Dentro de la patogenia, pues es importante la presencia de sistemas de secreción tipo 3 que están mediados por islas de patogenicidad tipo 1 y islas de patogenicidad tipo 2 y tipo 3. Esto pues va a evitar la destrucción de parte del neutrófilo a la salmonela, ya que va a tener la capacidad de tener invasión intracelular y permanecer en el fagolisosoma de las células M, reproducirse y poder invadir, bien sea a nivel de citoplasma o a través de otros sistemas de secreción. Shigella, otras enterobacterias importantes, son bacilos gram-negativos no móviles, importante, ya dijimos, de los no móviles está Jessica, que es Yersinia, Shigella y Klebsiella. Son 47 serotipos, la clasificación de acuerdo al lipopolisacárido o somático es la presencia de Shigella dysentery, Flexneri, Boide y Sonia. No posee antígeno K, es decir, no tienen cápsula, por lo tanto. Y es una de las enterobacterias que necesitan el menor inóculo bacteriano para generar infección. De esos pues se han descrito de Shigella sonnei y Shigella flexneri 4 especies. Ya dijimos Dysenteria, Flexneri, Boide y Sonnei. Y la patogenia es muy parecida a la patogenia que pasa con Salmonella. La excepción es que no tiene esa capacidad de mantenerse, vamos a decir, latente en el fagolisosoma, sino destruye la célula portadora y genera un gran proceso de tipo inflamatorio. Por supuesto, está mediada por la presencia de sistemas de secreción tipo 3. Las shigellas lisan la bocola fagocítica y se replican en el citoplasma de la célula del organismo anfitrión. Ojo con eso porque estas sí la lisan a diferencia de Salmonella, que no tiene esa capacidad de lisar. Habitan el colon de pacientes asintomáticos, son no móviles, lactosa negativa, bordes irregulares en la colonia. Ya dijimos importante la lactosa negativa. Esta pues la toxina H, que es una toxina AB, característica que altera la síntesis proteica, son las típicas toxinas AB. Klebsiella realmente es un patógeno que habita de forma normal las vías respiratorias y gastrointestinales, posee una cápsula que le confiere aspecto mucoide de las colonias. Realmente tenemos Klebsiella pneumoniae oxytoca y existen algunas otras como por ejemplo Klebsiella granulomatis, productoras de infecciones del tracto genital. Proteus, una de las características importantes es que tienen la capacidad de producir ureasa, son endopositivos y tienen un fenómeno de swarming. ¿Qué significa esto? Que se mueven en el medio y por lo tanto cuando se observan las colonias se observan como una especie de unas olas y eso es muy característico de Proteus. Otras especies menos frecuentes, Citrobacter, Enterobacter, Serratia, Morganella, Providencia y Warsiella. Yersinia es una de las bacilos gram-negativos importantes, ya que tiene la capacidad de eludir la fagocitosis. Una característica específica de esta es precisamente la capacidad que tiene para eludir la fagocitosis. Está formada por 11 especies, entre eso tenemos Yersinia pestis y Yersinia enterocolitis. Realmente pueden crecer en medios fríos y producen enfermedad sistémica con elevada tasa de mortalidad. Habita realmente en agua, leche, carne, intestino de animales silvestres y domésticos. Se considera una zoonosis ya que el hombre es un hospedero transitorio
Y las características de cultivo de enriquecimiento en frío es importante que tengan presente. Ya habíamos hablado de otra bacteria como es Listeria monocytogenes, que tiene esa característica de vivir, de poder ser, de producir en frío. La enfermedad produce enterocolitis, pseudoapendicitis, bacteremia, hecho endotóxico, portacional, accesos interabdominales y osteomelitis. De las especies más importantes tenemos Yersinia pestis, realmente habita animales silvestres como ratas, conejos y perros. Las características requieren aminoácidos, son lactosa negativos. Ya dijimos que dentro de esas pues también está Shigella, Salmonella y Proteus, y por supuesto Yersinia. Los factores de virulencia de la supervivencia intracelular, que es importante, tiene la capacidad para eludir la fagocitosis, tienen la propiedad de producir exotoxinas y endotoxinas, y posee dos antígenos, una cápsula del otro con un soma bacteriano, y se han descrito pues ya más de 20 serotipos de Yersinia pestis, de acuerdo, los antígenos B hasta W presentes en Yersinia pestis. La clasificación serotipos Yersinia enterocolitis y Yersinia pseudotuberculosis se basa además en los antígenos O y el antígeno H, que es el antígeno flagelar, y los serotipos más frecuentes identificados de Yersinia enterocolitis son el O3, el O8 y el O9. Desde el punto de vista de la virulencia, el antígeno B actúa muy al comienzo de la infección y es responsable de que Yersinia permanezca en el vaso o en el hígado. Las proteínas de membrana externa de Yersinia hacen que codifique para las eosinofimbrias P1 de inhibición de la actividad bactericida mediada por el complemento, y además tiene una enterotoxina realmente de tipo termoestable. Entre los factores de virulencia está la coagulasa, la fibrolisina, la cápsula proteínica polisacárida, resiste a la destrucción de por la fagocitosis. Es la característica principal de esta bacteria. Entre la esfera produce la peste, tanto urbana y selvática, y la presentación clínica tenemos la peste bubónica y la peste neumónica. Estos pues son las enterobacterias de importancia clínica, tomando en cuenta ciertas características importantes. Entonces, una pregunta que les quiero hacer: ¿cuáles son las características típicas de esta familia? Son 3 características, es importante que lo tomen en los comentarios. Otra de las cosas, ¿cuáles son las bacterias gram-negativas que son inmóviles? ¿Y cuál es la principal característica patogénica de Salmonella y de Shigella para generar la invasión intracelular y la inoculación de los productos de virulencia? Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.